Manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar y agradecer su comparecencia al señor doctor Jairo Libreros y al coronel Mario Pazmiño. Venezuela y Cuba infiltrados en la política regional es un tema. Los dos, muchas gracias por acompañarnos. Jairo, bienvenido, buenos días. Este es un tema que se vuelve un poco recurrente en los últimos años, no solo en los procesos electorales, sino lo que hemos visto también en el Ecuador. En octubre fue una gran presencia y se encontraron informaciones y se encontraron datos sobre esto. Ahora este informe encontrado en Colombia, en donde se ve que la región está en disputa. Entonces, Jairo, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días. Gracias por esta cordial invitación. Un saludo especial para el coronel y a todas las personas que nos acompañan en este programa. Sin lugar a dudas, Francisco, creo que tenemos no solamente una alerta que se despertó hace ya un buen tiempo, sino de manera particular un riesgo latente en contra de nuestras democracias. En América Latina, la participación de la inteligencia cubana hoy día, aparentemente conducida por los intereses de la dictadura de Miraflores, tiene diversos propósitos, pero uno en especial: desestabilizar cómo operan las instituciones políticas en América Latina, generar caos en medio del descontento popular y, por qué no decirlo, retomar a la época nefasta del socialismo del siglo XXI. Coronel Pazmiño, bienvenido, buenos días. Esto de desestabilizar, y usted, yo diría, usted ha hecho política también, además del análisis, del seguimiento permanente al tema de seguridad, también ha hecho política. Estamos enfrentando entonces a alguien que quiere usar el modelo de la democracia, pero para hacerlo reventar desde adentro. Esa sería una visión. Mario, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un cordial saludo para Jairo y a todos los radioescuchas. Yo creo que, Francisco, hay que tomarle desde otra óptica. Y yo quiero partir de este análisis en base a esta carta, a este comunicado de la Organización de Estados Americanos, del secretario, que dice claramente que existe un proceso en curso de desestabilización gestado desde Cuba y desde Venezuela. Dos estructuras que utilizan sus sistemas de inteligencia para poder realizar este tipo de operaciones de desestabilización, que, como bien lo dice Jairo, no es de recién, viene de mucho tiempo atrás, pero a mí me gusta hablar con evidencias concretas. Y les voy a ir mostrando un sinnúmero de fotografías para que ustedes vayan viendo, distinguidos amigos, cómo se ha movido toda esta influencia cubana, venezolana en la desestabilización latinoamericana y en el Ecuador. Esta foto que voy a presentarles acá es de dos agentes. Un agente, el señor de armas, que está aquí. Sí, si lo retrocede un poquito, cubano. Si lo retrocede un poquito, retroceder, ahí se le ve. El señor de armas, agente de inteligencia cubano, y el señor Gustavo Bastardo, agente de inteligencia venezolano, que trabajaban aquí en Quito. Previa al golpe de Estado del señor Gutiérrez, pero aquí están en una reunión del Partido Comunista Ecuatoriano, que está prohibido, aclaro, como políticos, como funcionarios diplomáticos. Aquí saliendo de la embajada, saliendo de Radio La Luna, previo al golpe de Estado de Lucio Gutiérrez. Aquí recordarán ustedes a este personaje, el señor Jaime Sánchez, agente de inteligencia cubano que fue puesto por Chávez en la seguridad personal del señor Correa. Y aquí, señores, los dos representantes, el uno colombiano, los dos colombianos que están en Colombia, venezolanos, el embajador de Venezuela, que no es embajador, sino es coronel del sistema de inteligencia cubano. Y el señor que está al lado, que está aquí, es teniente coronel del sistema de inteligencia cubano, que operan desde mucho tiempo atrás en Colombia. ¿Procesos de qué? ¿De desestabilización? ¿Cómo no?
Esta es parte de la estructura, porque existen algunos países en América Latina que lograron desaferrarse del socialismo del siglo XXI y ahora es la oportunidad, en base a esta nueva planificación estratégica que tiene el Foro de Sao Paulo y las estructuras que pertenecen al mismo, reconquistar esos espacios perdidos. Esto es sumamente importante porque van a generar desestabilización que viene a lo largo de todo el continente. Ya lo dijo Maduro, lo han manifestado algunos presidentes latinoamericanos, como la presencia de agentes infiltrados cubanos y venezolanos han generado procesos de desestabilización en la región. ¿Y por qué no decirlo? También acá en el país, claro, que se dieron algunas acciones y se siguen dando acciones en ese sentido. Claro, y entonces ahí estamos, se vuelve también el cuerpo diplomático, Jairo, como bajo sospecha. Un poco la utilización de los grupos diplomáticos para trabajar en cada uno de nuestros países. En Colombia hay entonces esto se ha podido palpar. Como dice Mario, miren, aquí están estos personajes desde hace algún tiempo. Y el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos estos que organizan y tienen recursos también. ¿Estarán entre los venezolanos que han ingresado a nuestro país, los cubanos que han ingresado a nuestro país, no necesariamente porque huyen, sino porque vienen a causar esta desestabilización, Jairo? Francisco, ¿cómo no estar de acuerdo con el coronel? Creo que esa intervención ha sido contundente. Quería hacer esa anotación antes de responder tu pregunta. Yo creo que no podemos generalizar. No está bien que lo hagamos. Tu pregunta no busca generalizar, ni más faltaba que yo esté insinuando eso, pero creo que sí se pueden dar operaciones de infiltración de personajes que aprovechan la diáspora venezolana, la diáspora cubana, para entrar de manera, entre comillas, como migrantes, adelantar operaciones que no están relacionadas realmente con una crisis humanitaria, con tener la posibilidad de una dictadura para luchar. Y es real, y para luchar por un mundo mejor. Es más, si uno mira la experiencia internacional, se puede llevar sorpresas gigantescas. No olvidemos la labor humanitaria de Angela Merkel en Alemania, cuando no solamente abrió las puertas de su país para la migración siria, sino que impulsó unas medidas comunitarias en toda la Unión Europea para que se permitiera la llegada, la acogida y el asilo de personas que huían de la crisis en Siria, pero descubrieron los servicios de inteligencia posteriormente que en medio de esa diáspora ingresaron agentes de inteligencia que, amparados en esa situación, buscaban era recolectar información, reclutar personas para las causas. Y dañar a Alemania también. Y dañar a Alemania, claro que sí. Y en el caso de América Latina, yo creo que se está aprovechando esta crisis humanitaria para que agentes de inteligencia, no solamente los que acaba de mencionar el coronel, tenientes y coroneles, sino otro tipo de oficiales de inteligencia, entran con investidura, se dirá, o con camuflajes, no sé el término técnico, me corregirá usted, de profesores, de maestros, de entrenadores, de personas que lo que buscan realmente es tener conocimiento local, entender las dinámicas sociales y políticas, agitar el descontento popular y afectar las democracias de Colombia, de Ecuador, de Perú y de muchos otros países en América Latina. Y claro, hay otros, los que conducen el proceso, que utilizan la Convención de Viena, especialmente el fuero diplomático, para estar tranquilos y conducir operaciones psicológicas que nos afecten a todos nosotros. Si es que, Jairo, si es que tenemos este ejemplo en Colombia y este informe de ver cómo han ido funcionando, Colombia, ¿cómo actúa? La seguridad también tiene que ver entonces con estos tramos de confrontar a esta gente. ¿Cuál es el sistema para defender la democracia y defender a Colombia? Francisco, ese tema ya está inventado. A algunos les gusta, a otros no tanto, pero tenemos mucha experiencia sobre el particular. No hablo de Colombia, hablo de manera especial de América Latina. Los servicios de inteligencia es la primera línea de contención cuando hablamos de defender nuestro modelo democrático liberal frente a riesgos y amenazas como puede ser el interés de los cubanos o venezolanos vinculados directamente con sus respectivas dictaduras para afectarnos. En Colombia tenemos un sistema de inteligencia, particularmente hablo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que como servicio estratégico tiene la función no solamente de recoger, analizar, procesar y entregar información,
información para garantizar la seguridad nacional, sino que también adelanta otro tipo de operaciones de contrainteligencia para detectar a estos personajes que, aprovechando situaciones de crisis humanitaria o mecanismos de cooperación internacional, ingresan al territorio, no para cumplir los objetivos que están trazados en las relaciones diplomáticas y no para optar por una nueva vida, sino para desestabilizar. Ahí hay un papel muy importante, pero también estos temas terminan en última instancia judicializados. Eso que hace la Dirección Nacional de Inteligencia, de la mano de inteligencia policial, de la mano de inteligencia militar, de la mano de nuestra unidad de análisis financiero, que detecta movimientos de dinero para financiar ese tipo de operaciones, se judicializan este tipo de situaciones, se adelantan investigaciones penales, se capturan a muchas personas con base en el acervo probatorio y se encausan investigaciones para llevarlos ante los jueces. Pero también hay otro mecanismo, tenemos una dirección de migraciones que en muchas oportunidades, por falta de evidencias judicialmente elaboradas o por temores sopesados en un informe de inteligencia, inmediatamente retiene a estas personas, las pone en las fronteras para efectos de deportarlos, bien sea a Venezuela o bien sea a Cuba. Y por último, para no molestar tanto, están los actos diplomáticos, llamar a consultas al embajador, presentar notas de protesta verbales o escritas frente a las embajadas o a quien corresponda, en el caso de Venezuela, para que sepan que nosotros los hemos identificado, sabemos qué hacen y que vamos a actuar. Y por último, las instancias políticas, la denuncia internacional, el foro de la OEA, el Grupo de Lima, Naciones Unidas, en apoyo siempre de nuestros hermanos de la región, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Brasil, Argentina, sobre todo Chile. Trabajamos de manera conjunta, intercambiamos información y hacemos las denuncias que corresponden. Claro, Mario, ahí tenemos entonces el Ecuador fue desmantelado en los servicios de inteligencia, pero esa secretaría que tenían de inteligencia que estaba al servicio y que algunos dicen que se ha vuelto a activar a través de este proceso desde afuera del Estado. ¿Cómo trabajar entonces? ¿Cómo reconstruir un servicio de inteligencia que estaba formado por algunos que se formaron en Venezuela, en Cuba, en Rusia? Y ahora no tenemos, y no sé si las Fuerzas Armadas, Mario, han logrado componer nuevamente estos servicios, como Jairo nos recuerda que en Colombia están funcionando y tienen efectividad. Mario. Bueno, el problema que tenemos acá, estimado Francisco, y la sociedad ecuatoriana lo sabe muy bien, es que tenemos un sistema de inteligencia político. Y al hablar de un sistema de inteligencia político, estamos hablando de un sistema de inteligencia que cuida al caudillo, en este caso el presidente de la República, que cuida el partido político o la ideología política. No cuida los intereses del Estado ecuatoriano. No, exactamente. Entonces, bajo esa concepción, usted tiene un servicio de inteligencia que no es preparado internamente para atender las demandas y amenazas nacionales, sino más bien va a prepararse en dónde se han preparado. En Rusia, en Irán, se han preparado en Venezuela, se han preparado en Bolivia, entre comillas, y se han preparado en Cuba. Esa doctrina viene acá a tratar de implantarse en el sistema de inteligencia gubernamental, no en el sistema de inteligencia militar ni policial, donde existe una cierta compartimentación con relación a estas estructuras. Pero estas estructuras no son profesionales. Yo siempre he dicho los pesquisas criollos, porque son cuotas políticas o gente que está vinculada o pide favores al gobierno para que le coloquen en esos puestos. Pero eso es al margen, porque eso nos permite determinar con exactitud la efectividad que tenemos nosotros para controlar. ¿Cómo vamos a controlar a un sistema de inteligencia internacional que está operando en el país si tenemos los mismos agentes criollos ecuatorianos que fueron preparados por ellos mismos? No, están al servicio de ella. Pero por otro lado, sí hay ecuatorianos, y permítame que vaya aprovechando esta entrevista, vaya puntualizando algunas cosas que hay que decirlas. Aquí también funcionaron algunos ecuatorianos que trabajaban directamente para la Embajada de Cuba. Les voy a dejar un nombrecito, porque sé que la persona que está todavía fungiendo les va a escuchar. El famoso agente Iliada,
que cobraba $250 del señor Enrique García. Entonces, esos agentes que estaban operando aquí, que son políticos y que son funcionarios públicos, que vendían información a Cuba a cambio de $250. Y eso no me lo estoy inventando porque está por salir en Miami el libro Las operaciones de inteligencia en Latinoamérica cubanas. Y ahí hay un capítulo, el tercero, si no estoy mal, que habla específicamente de Colombia y habla específicamente del Ecuador. Y en el Ecuador los nombres de las personas que operaban para Cuba. Ahí está la operación del cargamento de armas que entró para el M-19 a través del aeropuerto Mariscal Sucre, que fue la embajada de Cuba y luego salió en dirección norte. Y un sinnúmero de elementos hechos, más. Claro, de hechos importantes. Claro. Pero permítame, Francisco, nada más quiero aprovechar esta situación porque es necesario que el país sepa esto. Manifestar lo siguiente. Es necesario manifestar lo siguiente. Aquí hay una trilogía, yo diría, delictiva internacional, del socialismo internacional, representado por Rusia, por China y por Irán. ¿Qué interés tiene Rusia en la región? Primero, a través de Venezuela, posicionar el armamento que le ha venido facilitando a Venezuela. Facilitarle también algunos lanzadores de misiles para poderse defender supuestamente del imperio. China ha aportado con el tema de radares y también por otro lado con la situación económica Irán, ha aportado con lo que se llama la guerra cibernética para poder desestabilizar los sistemas de informática colombianos. Esto es parte de esta estructura de desestabilización. Lamentablemente, los gobernantes creen que la desestabilización regional que veníamos anunciando desde mucho tiempo atrás, esta famosa revolución molecular disipada que se venía hablando, no aplicaba para un país. Yo conversaba con oficiales de inteligencia de Colombia y también con algunos analistas colombianos previo al desplazamiento de la famosa minga cocalera que salió desde el Cauca hacia Bogotá. Y era exactamente igual los mismos procedimientos que se emplearon en Ecuador, que se emplearon en la parte sur de Chile con la organización mapuche, que se emplearon en Bolivia, que se emplearon en Brasil, que se emplearon en Argentina. Todo esto está ligado, obedece a una planificación. Recuerden ustedes los 20 planteamientos o los 20 puntos que recoge el Foro de Sao Paulo luego de la reunión de Caracas. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que el segundo, si no estoy mal, dice claramente es necesario, después de este problema del COVID, reactivar las desestabilizaciones regionales. Y ahí hay, claro, un planteamiento, claro, ahí hay un planteamiento, Jairo, que es, Colombia ha tenido, digamos, esta experiencia dura de 50 años de guerrilla, este ensayo del proceso de paz, pero tiene a Venezuela al lado, y más al lado que el resto, digamos, están ahí, son vecinos, tienen la pared conjunta y por lo tanto se vuelve un sitio de una mayor confrontación. El resto no estamos libres, pero se vuelve así. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo estos grupos que no terminan por entrar en el proceso de paz, el tema de la droga, el tema de esta ilegalidad ahí, cómo se lucha? Porque van a seguir echando mano de eso, tanto en Colombia como en los otros países, Jairo. Francisco, así es. Yo creo que el riesgo de lo que ocurre con Venezuela y Cuba, especialmente la conducción estratégica venezolana, es un riesgo para toda la región. Pero Colombia lleva la peor parte, son más de 2.000 kilómetros de una frontera compartida, una frontera que en casi 7 puntos es muy viva. No solamente hablamos de Cúcuta y otras poblaciones en donde el intercambio y la doble nacionalidad es la nota característica. Y es común, tenemos familias y hermanos y primos, personas que
portan la doble nacionalidad, que nacieron a un lado de la frontera, pero viven en el otro lado, todos son amigos. Es una situación alarmante, más aún cuando tú le sumas, como lo mencionabas, que las disidencias de la FARC operan tranquilamente, por lo menos en términos de mando y control, al otro lado de la frontera colombiana, el ELN, el Clan del Golfo, asociados todos ellos con lo que se conoce como el cartel de los soles, los militares venezolanos que directamente desde Miraflores se encargan de conducir operaciones militares y operaciones que van en contra de la estabilidad política colombiana. El tema es muy sensible y de muy difícil manejo. Las denuncias se han hecho, los casos se han presentado, se han judicializado muchas personas vinculadas con estas organizaciones criminales de bandera colombiana que operan desde Venezuela, pero también se han capturado o deportado muchos oficiales venezolanos y cubanos que operan en estos temas. Esta semana creo que se han deportado a 3 integrantes de la inteligencia bolivariana venezolana. Yo creo que este es un trabajo político que demanda 2 cosas. En primer lugar, un trabajo compartido entre naciones hermanas, unidas no solamente por razones históricas y territoriales, sino en su necesidad de garantizar la democracia liberal. Y en segundo lugar, yo creo que se requiere un trabajo multilateral mucho más importante. Ya no es necesario hablarle a Miraflores. Cuando usted le habla a un dictador, el dictador le entra esa información por este oído y le sale por el otro. Lo que le dan es oxígeno. Le da uno, exacto, termina uno dando el oxígeno. Hay que buscar un mecanismo de la mano con países que estén por fuera de nuestra región, aliados estratégicos. Estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, estoy hablando del Reino Unido, de Francia, de Alemania. Hay que hablarle a Moscú, hay que hablarle a Pekín, hay que hablarle a Teherán, ya lo decía el coronel, es una trilogía de la maldad, pero a esa gente hay que hablarle, porque si queremos desmontar este aparato criminal que está residiendo en estos momentos en Miraflores, hay que hablar a sus patrocinadores, a los que les dan plata, ideas, entrenamiento y armas. Tenemos que cambiar la estrategia, y la estrategia, por lo menos en lo que vemos, ya no es suficiente atacar a Miraflores. Hay que hablar con sus patrocinadores, con las personas que los amparan, para que cese esta situación de crisis que lamentablemente se está llevando muchos venezolanos y que puede afectar al resto de la región. Pero ahí, Jairo, tenemos un problema. Si es que esto es un tema de geopolítica y el ajedrez se vuelve en cada uno de nuestros países, el hablarles a ellos también les va a dar oxígeno, porque ellos tienen una visión y una misión de lo que quieren hacer con nuestros países. ¿No será hora de tomar una acción mucho más fuerte, más coordinada, un poco hacerle caso a la carta que nos decía Mario de Almagro, el secretario general de la OEA, que ha sido tan duro y tan fuertemente atacado también, pero tan duro frente a la situación real de Venezuela? Yo creo que el uso de la fuerza siempre va a estar presente, no solamente porque está consagrado en herramientas internacionales. No hablo precisamente del Pacto de Río, del TIAR, en otras herramientas y también en la Carta de San Francisco, pero yo creo que esa posibilidad que en algún momento se discutió, se abrió, se ha enfriado. La llegada de Biden al poder en la Casa Blanca enfriando más. Es una ala. Sí, es una ala que está dispuesta a adelantar conversaciones en Venezuela y en el exterior, lo cual no se puede interpretar como mano blanda para nada, porque pues Biden ha demostrado en su trayectoria política como senador y vicepresidente que no le tiembla la mano cuando hay que tomar decisiones relacionadas con la seguridad global. Hago referencia a que es muy difícil, nosotros no tenemos un cuerpo militar regional. Muy seguramente Colombia no está dispuesto a prestar su territorio como una playa inicial para entrada de tropas norteamericanas o de cualquier otro país. Yo creo que hay que sacarla de la dictadura, pero también hay que tener en cuenta que las principales víctimas muy seguramente van a ser los ciudadanos venezolanos. Y yo creo que esta alternativa, si bien estuvo en el debate hasta el año pasado, día a día pierde importancia. Se mantiene como amenaza, pero en la realidad no la veo fácil de materializar. No creo que se pueda hacer. Mario, una respuesta coordinada de los demócratas de América Latina frente a una apuesta con recursos, con asistencia técnica, y no coordinamos entre los que queremos defender la democracia
¿Cómo hacerlo? Tomando en cuenta lo que nos dice Jairo. O sea, esa posibilidad incluso, entre comillas, que se había pensado o que la publicitaban los mismos dictadores, se aleja y hay que buscar entonces desde adentro, desde Venezuela, desde los demócratas venezolanos, respaldados por América Latina, cómo hacemos esto y cómo nos defendemos de lo que nos puede pasar. Estimado Francisco, existen varios grupos de trabajo que vienen desarrollando un sinnúmero de análisis. Tengo el honor de pertenecer a uno de esos grupos que está buscando nuevamente llevar la democracia a Venezuela. Pero al margen de estos grupos siempre va a haber un tema importante. El tema importante es la situación de Estados Unidos, la colaboración internacional y la colaboración regional para poder unir esfuerzos y actuar directa, diplomáticamente, humanitariamente sobre un país que lo único que ha hecho hasta el momento es proceder a infiltrar a través de células operativas de sus sistemas de inteligencia las débiles democracias latinoamericanas, como las llamo yo en un artículo. Y por otro lado, recuerden ustedes que también el presidente Maduro, a través de su ministra de Justicia, liberó gran parte de las estructuras delictivas de las megabandas que habían en Venezuela. Megabandas que infiltraron el proceso migratorio para que ese proceso migratorio sea considerado como algo negativo en los países latinoamericanos. Ahí está un ejemplo de lo que pasó en Colombia. 187 deportados del cartel de Aragua, otros de los hijos de Chávez, los gatilleros de Huila. Lo mismo en Perú, lo mismo en Chile, algunos en Argentina y otros en Bolivia. En Ecuador no se ha deportado a ninguno. ¿Por qué? Porque algo que decía Jairo y que quiero hacer hincapié en la importancia de tener un sistema organizado de migración, no un sistema politizado, porque aquí también entregaron la migración, señores, a un sinnúmero de miembros del partido político para que hagan lo que quieran. Si usted les pregunta el momento, ¿dónde están los 250, 350 mil venezolanos que están aquí en territorio ecuatoriano? No tienen la menor idea dónde están. Es necesario recomposicionar, reorganizar este sistema que es vital para el país. Es el primer, yo diría, eslabón de choque de este proceso de infiltración. Y por otro lado, también creo que es fundamental un fortalecimiento de los sistemas de inteligencia regional en la colaboración y cooperación, porque todos estos agentes operativos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, rusos, chinos, iraníes, que operan en la región y no estamos tomando en cuenta a los grupos de Hezbollah, al grupo del Ejército de Liberación Nacional, a la Nueva Marquetalia y también a la Fuerza Quds que operan en América Latina. Eso es parte de lo que tienen que hacer los sistemas de inteligencia regionales. Fortalecer este tipo de información y compartir esta información. Para agradecerles. Caso contrario, seremos presa y seguiremos siendo presa de esta campaña, de esta planificación, de este famoso dossier que salió en Colombia y que quiere afectar a toda América Latina. Y eso quería pedirles para concluir y agradecerles de esta comparecencia y esta charla. Siempre la experiencia, el conocimiento de ustedes nos ayuda a reflexionar públicamente. El dossier de Colombia, ¿y qué nos debe decir? Esta es la pregunta con la que yo quiero culminar esta entrevista. Jairo, ¿qué nos dice el dossier? Que Venezuela y Cuba quiere afectar la democracia regional, que Venezuela y Cuba son dictaduras y están dispuestas a movilizar el descontento popular, la crisis social que se vive antes de la pandemia y por cuenta de la pandemia para afectar nuestra vida, nuestra forma de ser, la forma en que interactuamos, los métodos de convivencia y las alianzas regionales que tienen muchos países democráticos en la región. Pero también nos quiere decir algo. Esto es una alerta, nos permite tomar decisiones. Tenemos que trabajar de manera conjunta, los servicios de inteligencia, los tomadores de decisiones para impedir que esa ola de socialismo del siglo XXI que quiere volver en términos de Cuba y Venezuela logre avanzar un centímetro. Hay que detenerlo ya. Mario,
este dossier que ha traído nuevamente a la discusión algo que ustedes, tanto Jairo como Mario Pazmiño, han estado insistiendo en la investigación, en el análisis. ¿Qué más nos dice, Mario? Bueno, yo voy a lo que no nos dice el dossier, pero que es necesario incorporarle al dossier, que eso es lo importante. Yo creo que es necesario que Colombia, me imagino que lo tiene, pero es necesario decirlo. ¿Cuáles son las personas que están trabajando para esta desestabilización en Colombia? Está ahí los elementos del MI4, que son parte de la inteligencia cubana, que lo dirige el coronel de la DGI, hoy con el grado de embajador, José Luis Ponce Carabaño, y el teniente coronel de la DGI, José Marrote Enríquez, pero también hay otras personas, como el teniente coronel Julio César Guillén Vilelia y el teniente coronel José Ángel Justín Pérez, que pertenecen a la estructura de inteligencia, que son parte del MI4, del sistema de inteligencia cubano, y que también pertenecen a un organismo de prensa internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y pertenecen a la prensa latina, que ya estuvieron en algunos otros países, como en Angola, que fueron expulsados de Estados Unidos y que regresaron a Cuba para reestructurar este sistema. Son parte de la estructura que América Latina tiene que tener claro quiénes son los países que tratan de generar desestabilización y quiénes son estos actores para poder las democracias latinoamericanas defenderse eficazmente. Yo quiero agradecer a Jairo Libreros y a Mario Pazmiño. Jairo, un gusto saludarte, un buen día. Mario, muchas gracias, un buen día. Estaremos en contacto entonces. Han estado con nosotros el doctor Jairo Librero y el coronel Mario Pazmiño. Venezuela y Cuba infiltrados en la política, el dossier de Colombia que nos trajo a la discusión. Por ahora este es nuestro aporte, estaremos encontrándonos el día de mañana y como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Fácil, rápido y seguro. La empresa eléctrica Quito pone a su disposición varios